Estas son imágenes que poco a poco van repitiéndose con tanta frecuencia que ha pasado a convertirse en una práctica regular. Ginecología, pediatría, neumología. La lista de especialidades con poca disponibilidad es larga, al igual que el número de pacientes que duermen en la calle, con tal de conseguir una cita, la misma que muchas veces, pese al esfuerzo, es programada para dentro de 1 o 2 meses. Una triste y caótica realidad replicada a nivel nacional, que también aqueja a quienes buscan medicamentos para combatir el VIH, cáncer, diabetes e incluso enfermedades mentales como ansiedad, psicosis y depresión. Es decir, conseguir medicamentos esenciales como paracetamol, salbutamol, clonazepam, insulina, acitromicina, suero, entre otros. La lista es bastante extensa. Un panorama que, según el presidente del Colegio Médico del Perú, se agudizará en junio y julio, pero el cual alertó increíblemente en mayo último debido al vencimiento de contratos de los proveedores. Para el caso de los profesionales médicos, la crisis se agudizaría por la aprobación de 2 medidas donde señalan que un doctor solo debe atender en una misma jornada en un consultorio o emergencias. El Senares, encargado del abastecimiento de medicamentos, ha desmentido la denuncia hecha por el presidente del Colegio Médico del Perú, asegurando que los contratos vienen siendo renovados. Mientras tanto, el MINSA guarda silencio absoluto. Exactamente, bueno, a las 7:45, a propósito del particular, porque es muy preocupante, vamos a tener una entrevista con el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega. Hay unas claquetas también, ¿me puedes confirmar esto, Jesús? Para poder mostrarlas y graficar un poquito y conversarlas también con el doctor Pedro Riega. Vamos a la claqueta, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, son las 7:45. Revisamos estos datos, ¿ya? En respuesta a la grave denuncia, el director de Senares, Juan Carlos Castillo, ha negado que exista desabastecimiento de medicamentos, como lo han indicado y se ha visto en este informe, ¿no? Ese es el lado de Senares que está desmintiendo de alguna manera esta versión. ¿Hay una siguiente claqueta? La vemos, por favor. Aseguró que el suministro está garantizado para todo el año 2024 y que ya se han iniciado los procedimientos de selección para asegurar y garantizar el abastecimiento de los medicamentos para el 2025. Esto, de nuevo reiteramos, Senares es lo que explica. Siguiente pantalla, por favor. Dijo que actualmente el promedio de abastecimiento a nivel nacional es del 85%, o sea, casi está full, lo cual es un indicador positivo en comparación al año pasado 2023, donde la situación era menos auspiciosa. Siguiente pantallazo. Además, precisó que el Senares solo participa en la compra del 20% de los medicamentos para hospitales nacionales, mientras que el 80% restante, la abrumadora mayoría restante, es responsabilidad de las compras institucionales que realiza cada hospital público. Tenemos una más. Pero bueno, ahí concretamente, ¿no? Entonces, están indicando 20% somos nosotros, el 80% son los hospitales y demás. Vamos a comenzarlo directamente con el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega. Bienvenido. Ante esto, ¿qué usted tiene para decir? ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Realmente los médicos del país no sabemos a qué realidad se refiere el director de Senares. Ustedes están viendo en nuestros servicios de salud de la capital, los hospitales más importantes, con estas graves deficiencias de medicamentos. Estamos hablando de los medicamentos esenciales, de los más importantes, de los que necesitamos para poder hospitalizar un paciente, para poder realizar una cirugía, que están escaseando en nuestros hospitales y que semana a semana esto se va a empeorar. Y esto lo estamos denunciando precisamente porque hace ya meses el mismo Ministerio de Salud ha identificado este problema, ha reconocido que hay este gran riesgo de desabastecimiento y lo que el director de Senares indica que no es responsabilidad de Senares, sino de las 234 ejecutoras, es decir, los hospitales a nivel nacional, pues es justamente una decisión que han tomado hace semanas en las que el Senares ha dicho no puedo comprar, no he podido realizar mi trabajo, hagan ustedes su trabajo. Y la consecuencia va a ser que algunos hospitales puedan realizar las compras adecuadas y muchos hospitales no. Porque están chocando ahí las versiones de doctor. Hay un dato que a mí me parece sumamente alarmante para resaltar, que sostienen ustedes que actualmente la insulina, medicamento para tratar diabetes, como todos ya sabemos, básico para el tratamiento de diabetes, está ausente en el 48% del sistema hospitalario, casi la mitad de hospitales. Así es. Esto no sabemos
¿Qué representa para el director de Senares? Ajá. Si no es un problema, al contrario, nosotros somos los médicos que estamos de cara a nuestros pacientes, atendiendo con todo el equipo de salud día a día. Necesitamos los medicamentos para poder brindar atención y hay un sistema de abastecimiento de medicamentos que tiene que funcionar, que actualmente no está funcionando bien y que el ente rector, como Ministerio de Salud, tiene un operador logístico especializado para hacer compras centralizadas, para ahorrar costos, para garantizar que haya mercado, que haya proveedores y que los hospitales de las regiones, de las provincias más alejadas, donde es más difícil encontrar una oferta para comprar medicamentos, puedan garantizar su stock. O sea, doctor, para entenderlo, y esto obviamente queremos nosotros traducirlo y ser la voz de usted, señor, señora, que de repente en este momento, 7:49 de la mañana, está viendo esta entrevista importantísima desde algún hospital, desde algún centro médico, desde la cola, por el ATV.p, desde la cola de repente de algún centro de salud y preguntándose por qué no hay la medicina que usted o su familiar requieren. Entonces, hacia ellos este mensaje, doctor. Hay obviamente posiciones encontradas entre Senares y los médicos. El Ministerio de Salud es por quien tendría en este caso que fiscalizar, velar y garantizar todo este abastecimiento de medicinas. Senares es una dependencia del órgano rector de nuestro Ministerio de Salud, del sector salud. Y es por eso que hacemos el llamado justamente a la autoridad máxima del sector, al ministro de Salud, ministro de Salud, para que resuelva este problema, para que primero que reconozcan este problema, porque es inaceptable que ni siquiera lo reconozcan. Segundo, están indicando que no habría desabastecimiento. Así es, entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué puedo hacer yo si ni siquiera reconozco un problema? No están tomando medidas para resolverlo. Pero entonces, ¿por qué se dice, porque esto es lo que no se entiende, que estamos mejor que el año pasado y que están garantizando prácticamente el abastecimiento hasta el próximo año? Bueno, eso no es así. Nosotros invitamos a nuestro ministro de Salud, al director de Senares, a que vea cómo se encuentran nuestros establecimientos de salud, pero no solamente que vea, porque ellos son los responsables de resolver este problema, que empiecen a resolverlo, porque semana a semana se va agravando. No podemos simplemente decir, yo ahora no puedo comprar, es tu problema y por eso ahora mis números van a estar bien. ¿Qué están diciendo los médicos, sus representados, cuando hay algún paciente, algún familiar que requiere de vida o muerte de grado sumo este tipo de medicinas y no hay? Se ven obligados a comprarlos en los establecimientos farmacéuticos privados y esto está prohibido, ¿no? Y esto incluso está prohibido por ley. Un paciente que tiene un seguro integral de salud tiene el derecho a tener la atención integral completa, con todos los medicamentos. Pero día a día se incumple la ley y quienes estamos frente al paciente, entre el desabastecimiento de medicamentos y el poder proporcionar una atención, somos los médicos, somos el equipo de salud que estamos viendo la realidad y que exigimos soluciones. O sea, ustedes están atados de manos para este tipo de temas. Cuando hay que recetar alguna cosa, lamentablemente se le deriva a una farmacia particular. Totalmente, eso es inaceptable. Nuestros ciudadanos y nosotros como equipo de salud no podemos seguir aceptando esta realidad que es crónica y que se va agudizando día a día. ¿Ya ha habido o va a haber o se obtiene el horizonte que pueda haber pronto una mesa de diálogo con el ministro directamente a plantear este tipo de requerimientos? Nosotros esperamos soluciones, toda la voluntad de dialogar, pero esperamos soluciones. Y en primer lugar, que reconozca que existe un problema de abastecimiento de medicamentos. Claro, porque o sea, para hablar de una solución habría que hablar primero de un problema, pero si indican no hay ningún problema, o sea, ¿de qué estamos conversando? Porque finalmente el que lo padece, el que lo sufre, ¿no? Es la persona que está hospitalizada o tal vez es familiar de alguien que está convaleciente. En todo caso, por favor, en calidad de decano del Colegio Médico del Perú, las palabras directamente al ministro, ¿cuáles serían? Resuelva este problema con soluciones concretas, asumiendo la responsabilidad de una compra centralizada por emergencia, una compra directa de los medicamentos que actualmente se encuentran en desabastecimiento o en alto riesgo de próximo desabastecimiento, señor ministro. Doctor, 10 segundos antes de cerrar la entrevista, la aminofilina, que es otro medicamento menester que está también ahora mismo, pues me imagino que ni siquiera hay o hay en muy pocas dosis, que es para estabilizar a los pacientes. Este es un medicamento también menester para ustedes. Es un medicamento muy importante, ¿no? Que es el puesto número 1 en desabastecimiento nacional desde mayo del 2024. Esa es la que no hay. Así es el medicamento
que más escasea en nuestro país. Ok, doctor. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Hemos escuchado la versión del Colegio Médico del Perú y el llamado también al ministro de este sector. Muchísimas gracias al señor Pedro Riega. 7:53, Mari Calixto tiene más.